a hablar sobre la creatividad. Cuéntanos, Sara, ¿por qué queremos hablar de la creatividad hoy? ¿Qué nos llama a hablar de este tema? Es muy curioso que siempre empezamos con la pregunta de por qué queremos hablar de algo. Es necesario, ¿por qué no? Es importante tener esa noción también. Sí. Bueno, nosotras creo que la creatividad es un tema que nos interesa a las dos, no solo por lo que estudiamos, que por si no saben es estudios literarios, sino que también una vez grabamos un podcast que era sobre la originalidad, pero que lastimosamente perdimos. eh, y quedamos con la tarea pendiente de, bueno, vamos a redimirnos hablando algún día del proceso creativo. Creo que nos interesa a las dos, pues discutir qué significa la creatividad para la otra, cómo ser creativo, cómo es un proceso creativo, que creo que es lo más tortuoso del mundo en algunos casos. Sí, sí. Y sí, Y pues supongo que este tema lo vamos a mezclar un poco con el tema de originalidad también, que fue algo que nos pasó cuando hablamos en el podcast de originalidad, que se nos entremezclaron ambos temas mucho. sí, yo creo que es imposible como desligar ambos temas porque la creatividad al fin y al cabo la describen a menudo como la capacidad de alguien de ser inventivo, de ser al fin y al cabo original dentro de todo. Sí, pero bueno, entonces, a ver, ¿qué piensas del asunto de la creatividad relacionado con la originalidad? O sea, siento que vamos a retomar un poco la pregunta del qué es lo que convierte original a una persona y pues en este sentido, ¿qué tan en cuenta se tiene que tener la creatividad para poder darle la categoría de original a otro ser humano? ¿Qué Hmm, piensas tú con eso? Es que me parece raro el adjetivo de original. Como es raro que tú hables de alguien y digas, es una persona muy original. Pues me parece más Sí, común decir que alguien es creativo a decir que es original. Sobre todo porque siempre uno se pregunta si la originalidad en realidad existe. Y mucha gente responde que no existe y otra gente que sí. Eh, claro, por esto de que estamos inmersos en una tradición, por este dicho de que cualquier cosa que cuentes o que hagas, ya alguien más la ha hecho. Entonces, sí, yo supongo que lo creativo sí está ligado al original en el sentido de que para ser original necesariamente tienes que ser creativo para diverger, para diferenciarte de aquello que ya se ha creado, creo yo. sí, que pues que tiene todo el sentido del mundo a fin de cuentas. Es que yo soy partidaria de que la originalidad per se no existe, de que nada en este mundo es completamente original, pero sí Ujú. tengo como esta creencia de que el asunto de que una persona sea capaz de tomar cosas que ya existen y renovarlas, transformarlas, destruirlas y a partir de ahí crear algo nuevo, entre comillas, crear algo nuevo, Ujú. es lo que vuelve a la persona creativa y entre comillas original, que es la parte, ese adjetivo para mí siempre va a ser complejo, porque no, Sí. como que en mi cabeza no cabe la idea de que seamos originales, es que el ser humano pues todo el tiempo está en una constante repetición, es como miremos la música de los 80 y miremos a Dua Lipa con el álbum del 2022, que literalmente son réplicas de, la, de lo que era la música en los 80 con la música disco. Sí. Entonces es como que al final es un asunto de renovación o de volver a traer a la actualidad cosas que existieron antes y adaptarlas quizás a temáticas actuales, que es raro porque Dua Lipa pues sigue hablando como del mismo tema del romance y de los corazones rotos y de estas cosas, pero de una forma entre comillas diferente en la época actual, no, porque es raro escuchar música de los 80 actualmente que no sea que no sean artistas de los 80, entonces es como ese asunto de realmente hasta qué punto los artistas actuales son verdaderamente originales y tienen fórmulas o cosas nuevas, o hasta qué punto están retomando tradiciones ya existentes y están trayéndolas de vuelta, que es algo que pasa mucho en la música. Como la literatura no es un tema en el que yo sea conocedora, ¿tú qué piensas de eso en la literatura? ¿Tienes ejemplos en la literatura que tú lees mucho más que yo? Eh, no, yo creo que lo podemos dejar en la música, porque, Sí, o bueno, en la literatura, creo que en todas las artes, en todas las creaciones, como que
temáticamente, si hablamos de los temas como en el tema del romance en Dua Lipa, pues es un tema que está como desde la Sí, antigüedad, desde siempre, como siempre tenemos unas preguntas que son muy comunes y que son básicamente existenciales para nosotros, como qué es la felicidad, qué es pues la tristeza, qué es el amor, qué es la vida, la muerte, ¿sabes? Todas estas preguntas como que se repiten una y otra vez, así que no es sorprendente como que todas las creaciones, por ejemplo en la literatura, se giren en torno a estas cosas. Entonces, por ejemplo, ya que hablamos de los Juegos del Hambre, la pregunta por la clase social, por la injusticia, por la libertad, o si vamos a Shakespeare. Shakespeare se pregunta por el deseo de tener poder, por ejemplo. Eh, o por qué más, como por los amantes apasionados, la muerte, Romeo y Julieta, ¿sabes? Todos estos temas como que inevitablemente se repiten. Y supongo que podríamos pensar si acaso la cuestión de la originalidad no es tanto una cuestión de fondo, de contenido, sino una cuestión de forma, de cómo se realizan las cosas, de qué manera se pone en el papel o se pone musicalmente o se pone de cualquier forma un tema o una estructura que ya ha sido creada, cómo se transforma y se pone de otro modo. Por ejemplo, si ya se sabe que existe unos ciertos patrones musicales para el rock, por ejemplo, cómo eso se transforma, como habíamos mencionado con Olivia Rodrigo. Y sí, pues sí. ¿Qué piensas sí, tú? pues es que yo estoy de acuerdo con eso y que al fin y al cabo creo que esto pues lo comentamos cuando hablábamos de la originalidad o lo comentaba yo, que el asunto de la originalidad es más bien el ver cómo una persona se refleja a sí misma en su arte, ¿no? Ujú, Porque creo que, por lo menos en mi caso, para mí lo original consta en eso, en el saber, por ejemplo, de o sea, a quién le pertenece este escrito con el simple hecho de leerlo y no saber quién es el autor, que a mí, yo te lo comentaba, a mí me pasa mucho con algunos, pues en roleplay que a veces cambian de cuentas y se cambian los apodos y toda la cosa, pero uno sabe cómo funcionan a nivel gráfico o a nivel escrito y sabe que son esas personas, porque es como, porque es una marca muy de ellos y creo que eso es la parte importante, por lo menos para mí en el arte, que un artista sea capaz como de, entre comillas, ponerse a sí mismo en su arte, no como exponerse y exponer sus pensamientos, exponer sus cosas, sino que haya cierto manerismo o cierta forma de escribir que los identifica y creo que eso es lo que ya separa a muchos artistas de otros, que es un poco lo que me pasa, por ejemplo, qué artista, digamos así, que yo digo que, qué chimba. Por ejemplo, la Rosalía, que es como el ejemplo más mainstream del mundo y creo que todos reconocemos a la Rosalía por su cantado de flamenco, independientemente ujú, de cómo ella maneje su música, que pues podemos verlo como pasó en el Mal Querer, que era una cosa de la tradición del flamenco junto con el trap y el reggaetón, y vemos Motomami, que es una vaina loquísima, no tengo palabras para definir el género, pero que es una mezcla de la tradición japonesa o de cosas japonesas con su voz flamenca. Es ese asunto que Rosalía sabemos que es Rosalía por la forma en la que ella canta flamenco, por la forma en la que ella modifica su música a su voz y trata de mantener esta estructura vocal de ella de la tradición del flamenco en cosas nuevas que hace. A mí eso es lo que me parece original en el asunto del saber tomar los medios que existen y adaptarlos a la forma en la que uno ve el mundo o la forma en la que mm, uno se expresa en el arte. Que Rosalía me parece el ejemplo más claro, porque es imposible no reconocer a Rosalía. En cambio, a mí me pasa con muchos traperos, entre cosas que no sé cómo se les dice a los que trapean, los que hacen Raperos. trap, los que hacen trap, que yo reconozco muy pocos, muy pocos, muy pocos. Hay pocos de ellos que yo digo, sí, yo sé que este artista es este por la forma en la que hace. Y el resto me Ujú. parece que cantan igual, que rapean igual, que hacen lo mismo. Y es como, nea, pues están siguiendo como la misma fórmula que existe en el género, pero no la están modificando y estructurando de una forma en la que ellos se expresen, ¿no? Porque yo sé que yo reconozco a Duki porque Duki tiene una forma muy charra de hacer música. Sí, Su voz es sí, muy Duki es muy particular reconocible. y es al único al que le queda bien esa forma de hacerlo. Que es lo Mm, mismo con Bad Bunny, que uno sabe que Bad Bunny tiene una forma de componer y de hacer música diferente a otros cantantes de reggaetón.
que es ese asunto de que a veces me pasa que yo escucho música y es como esto me suena igualito a alguien que ya conozco. Entonces tengo que mirar si es el mismo o no. Y no es el mismo y es como, pero ¿por qué haces lo mismo que está haciendo esta persona? ¿Qué te pasa? Que es un poco Yo lo... sí reconozco gente como Eladio Carrión, Sí, como esta chica, ¿cómo es que se llama? Yon Miko, sí. pues sí, Duki, creo que Arcángel también entra ahí. Yo reconozco, o sea, si hay unos, Pues yo sí, pues son ¿cómo es que se dice? Los ejemplos que alcanzo como a recordar, pero obviamente hay muchos artistas que hacen sus propias cosas, es que yo a Eladio Carrión casi no lo escucho, entonces como casi no lo escucho, no lo tengo interiorizado, pero pues Nicki Nicole, sí, o sea, Nicki Nicole uno la sí, también. reconoce por la forma en la que canta, es que ella Casi rapea y todos se canta, reconocen por la voz. sí, y por la forma en la que ella hace su música también, es que son como que tienen su propia marca, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que es ese asunto de poder modificar estructuras musicales y adaptarlas a la forma en la que uno existe en el mundo que los hace únicos. Eso es lo que a mí me parece bacano en el arte. No sé tú qué pienses. Sí, yo no recuerdo qué dije de esta idea a la vez que lo discutimos, pero sí estoy de acuerdo con que la creatividad y la originalidad al fin y al cabo se reducen como a la capacidad de distinguirse de los demás de algún modo que te permite perdurar en el tiempo. Sí, bueno, al fin y al cabo sí se reduce como a una cuestión de identidad, de dejar tu, como lo decías tú, como tu imprenta en aquello que haces. Y sí, ser fácilmente reconocible de algún modo está ligado, no creo que tanto a la creatividad, aunque sí, sino al ser original, eso sí. Cambiando de tema, estaba buscando, bueno, qué es la creatividad según Internet. Vamos a ver qué es. Y había visto que es la tendencia a generar o reconocer ideas alternativas o posibilidades que puedan ser útiles en la resolución de problemas, en la comunicación con los otros y en el entretenimiento de nosotros mismos y de los demás. Me parece una definición extraña. Se supone que la hizo Robert E. Franken, pero es rara. Espera, me la repites, Eh, me perdí, me la repites, por favor. sí, la creatividad se define como la tendencia a generar o reconocer ideas, alternativas o posibilidades que puedan ser útiles en la resolución de problemas, en la comunicación con los otros y en el entretenimiento de nosotros mismos y los demás. Ok. Sí, me parece una definición extraña. Y da tres razones por las que uno puede estar motivado a ser creativo. La necesidad por lo nuevo o de estimulaciones complejas, la necesidad de comunicar ideas y valores y tercero, la necesidad de resolver problemas. Creo que detrás de la creatividad sí hay una motivación práctica, como de generalmente, al menos como no lo enseñan en el colegio o así, en todo esto del método científico, uno identifica un problema, uno busca una solución para ese problema que no Sí. haya sido ya dada y busca una forma de llevar a implementar esa solución, de llevarla a cabo. No sé si esto es como, es muy aburrido, pero me parece interesante la idea de que al fin y al cabo, incluso dentro del arte y de la creación, siempre va a haber cosas que uno puede identificar que faltan y que uno puede de algún modo solventar, por así decirlo. Sí, 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 pues es cierto que en cierta, o sea, es cierto que en cierta medida, pues no, en realidad no en cierta medida, es cierto que en todo el aspecto humano la creatividad ha sido importante para todo, es que, a ver, todo lo que tenemos actualmente y todo lo que existe actualmente y todo lo que está siendo creado es a partir de un proceso creativo que responde a una necesidad o que responde a cambios sociales, socioculturales que exigen estos cambios. Es como el asunto de vivir en grandes ciudades, el asunto de tener computadores, el asunto de tener celulares. sí, Pues es, a fin de cuentas, sí, todo es un proceso creativo respondiendo a una necesidad que no sé si, que no sé, se me hace curioso porque no es, porque es verdad, a fin de cuentas el ser humano está en un constante proceso creativo buscando solucionar sí, problemas, buscando solucionar todo, que es, o sea, sí. es Y esto charro nos si no lo conduce, piensan. ¿Es que? la verdad es que sí, esto nos conduce
Aquí. algo que quería discutir y es Ay. el proceso creativo. Ugh. Me gustaría que me comentaras, porque nunca me lo has hablado, cómo es tu proceso creativo. Por ejemplo, si te Puta. toca sentarte a escribir, a dibujar, a diseñar algo, ¿cómo haces tú? Por ejemplo, si no te sientes algo bloqueada, ¿cómo haces como para hacer cosas creativas, como para sentirte Mira, creativa? pues a ver, yo tengo un problema y es que cuando a mí me dan los bloqueos creativos, yo directamente tiro el arte a la mierda. O sea, yo Mm, no me esfuerzo a mí misma, que está mal, porque yo debería ser constante en las cosas que creo. ujú, yo también. Pero algo que me pasa mucho es que yo espero a sentir que el bloqueo ya no está tan denso, porque si yo siento que el bloqueo es una cosa que de verdad yo miro la hoja y me da rabia, me da como que maricadas, me voy, me va a terminar frustrando más con el proceso creativo y es terrible porque yo no quiero terminar odiando escribir, no quiero terminar odiando editar imágenes. Pero cuando Ujú, me esfuerzo, cuando digo, no Luisa, ¿cómo así tienes que hacer las cosas? sí. Yo lo que hago es meterme a Pinterest y poner la palabra aesthetic en inglés y ver qué imágenes me salen que yo diga, marica, por acá es, ver con qué conecto más. O lo que hago es poner mi playlist de un montón de canciones y empezar a pasarlas, o sea, empezar a pasarlas hasta que yo encuentre una que me alivie la carga del bloqueo creativo. Y si encuentro la canción y encuentro la imagen, puedo empezar a escribir. Trato Ujú, de ser estructurada en cuanto a lo que quiero escribir. Por ejemplo, con este asunto de que en Roleplay tenemos esto de los proyectos creativos, pues esta cosa de los proyectos creativos pues facilitan el asunto de tener una idea sobre qué escribir, porque pues nos dan una palabra o nos dan un tema o nos dan cosas así, es como, bueno, y nos dan parámetros muy claros. Entonces, por ejemplo, tenemos el asunto de, no, van a escribir un texto con la palabra, no sé, árbol. cualquier palabra, pero solo pueden usar 150 palabras. 150 palabras con esto y ustedes verán que escriben, pero no pueden superar este límite de palabras. Entonces esa idea de tener como parámetros claros a mí me ayuda mucho, Sí. porque el sentarme a escribir con nada en la cabeza es como lo peor que me puede pasar cuando tengo bloqueo creativo, porque es como, Ay, nea, no puedo pensar, no tengo cabeza para escribir, ¿qué hago acá? Y puedo tener música y puedo tener imágenes, pero si no tengo como en los bloqueos creativos, si no tengo algo que me estructure o que me aterrice a qué escribir, es muy frustrante. Yo termino muy frustrada cuando me pasa eso y me pasa muy seguido. Estoy tratando de soltar el asunto de Luisa, no, tienes que continuar escribiendo, tienes que seguir intentando, tienes muchas ideas, escríbelas, pero es como, ay, gas, el proceso creativo a mí me estresa mucho, lo encuentro muy estresante a veces. ¿Y tú? sí, yo ¿Y también. tú cómo lidias que tú, pues, tú haces muchas más cosas a nivel creativo que yo? Es que tú escribes, tú pintas, tú dibujas, entonces de todo. Yo justamente estoy pasando por un bloqueo creativo en lo que concierne a escribir. Y a mí me pasa mucho que cuando estoy muy triste o cuando estoy con bajón en general, no soy capaz de escribir. Como que lo intento y me termino sintiendo más triste porque no soy capaz. Pero yo sí creo que la tristeza también puede ser independiente del proceso creativo. Entonces es muy extraño porque estoy como entre la contradicción de, bueno, Sí, no me siento con ganas de escribir, pero quiero escribir, pero no puedo. porque Pero y yo me sé que si me entristece. siento a hacerlo, podría hacerlo. Sí, Es como un bucle en el que estoy triste, quiero escribir, no logro escribir, entonces estoy triste, así. sí, Y bueno, a mí me pasa que cuando estoy triste yo trato de escribir, porque lo encuentro como catártico. Entonces, yo yo no. prefiero escribir este proceso, o sea, yo escribo de todo, o sea, yo me puedo estar sintiendo muy contenta, puedo escribir algo estando contenta, porque tengo esta misma idea tuya de que el arte no tiene que ser necesariamente triste, melancólico o romántico, puede ser todo, Ujú. pero al mismo tiempo negarme la posibilidad de escribir cuando estoy triste me volvería muy miserable, porque Yo, es el yo no me la niego, pero no soy capaz, o sea, no. Hay gente que escribe mejor cuando está triste y que encarna mucho la figura del poeta romántico como gas. conectado con sus emociones y no sé qué, y que solamente puede crear bien cuando está triste, No, gas. pero yo no soy capaz, me No, pasa al revés, a, como que si estoy triste, escribo peor. a mí yo directamente no sé si escribo bien o escribo mal, lo que sí es que trato de mantener la práctica, o sea, yo no,
Sí, Yo eso es es, lo sí, importante. exacto. Yo escribo y trato como de corregir mis textos después de escribirlos y mejorarlos y toda la cosa, pero en el momento yo no puedo pensar en mí misma como una buena escritora. Porque puedo estar Sí, triste y puedo estar escribiendo como una puta mierda y en mi cabeza pensar que está hermoso. O puedo estar muy contenta y estar escribiendo y puede quedar una puta mierda. Es que esa es la cosa. Que uno no puede, o bueno, a mi parecer, esto sí ya es lo que yo pienso. Uno no puede definirse como un buen escritor en el momento de la escritura, en el momento en el que uno está escribiendo. eso es verdad. Uy, Porque, qué verdad. porque uno está en todas. O sea, Podrías haber hablado muchas cosas y elegiste hablar con la verdad. o sea, yo no sé, pero yo escribiendo no me puedo considerar buena escritora porque mi cabeza va toda. Mi cabeza va toda Mm, y en mi cabeza puede tener mucho sentido, pero yo a la semana puedo estar volviendo a leer y es como, marica, ¿yo por qué escribí esta porquería? Entonces sí, uno no puede considerar, pues no sé, creo yo, uno no puede considerarse buen escritor en el momento en el que está escribiendo. Es que la escritura es un proceso largo, harto y cansón, pero es muy entretenido porque implica el corregir y el tomar lo que uno escribió y destrozarlo y volverlo a construir para que quede bien. eso es increíble. Me encanta. Entonces sí, Me es... encanta que hayas dicho eso. Porque está en consonancia con una perspectiva muy saludable de lo que es la escritura en general y que te ayuda precisamente a superar los bloqueos creativos cuando no sabes qué escribir. O sea, la idea, al menos yo creo que en concreto lo que tú acabas de decir es, no importa si no sabes qué escribir o si no sabes si lo que estás escribiendo es bueno. Lo importante es escribir Sí, y ya está. Y sin sí, ponerle la presión de que te tiene que salir bien. Y al fin y al cabo, así salen muchos libros y así es como se da el proceso creativo de muchos escritores que tienen disciplina. Porque es cierto que uno puede ser muy bueno y que uno puede tener momentos de inspiración, pero también existe esta idea muy popular de que, y me parece muy acertada a mí, de que no puedes esperar que la inspiración llegue, porque la inspiración no te no va a llega. encontrar cocinando, no te va a encontrar haciendo, corriendo, no te va a encontrar haciendo cualquier otra cosa, tienes que sentarte a escribir y Sí, cuando estés escribiendo la inspiración es más probable que llegue. sí, Eh, obvio, o sí, sea, y esta idea de la inspiración es muy extraña también, como de las musas, no, de que tu proceso creativo depende de unas musas no. y que es muy desacertado. No, porque es como que esto es un poco, creo que yo lo dije cuando hablamos de la originalidad y es como que, es que, marica, está bien las musas, está bien si quieren creer en las musas, creen en las musas, pero es que siento que, y esto va muy ligado al asunto de la originalidad, no existe porque todos replicamos lo que vemos, sentimos y escuchamos y conocemos y es como, marica, es que las musas nuestras son cosas que ya existen. Porque estás porque estás o sea, porque estás poniendo en un todo divino y super y superior a ti algo que ya viste o que ya sentiste o que ya existe en este mundo y que estás utilizando para escribir. O sea, acabo de caer en cuenta de eso y es como, no, literalmente yo me baso en mucha música para escribir. Claro. Entonces, como, no son las musas, es Harry Styles. Mm. Y es A como mí me que, pasa, o sea, aquí ah, cayendo en cuenta. sí, a mí me pasa que yo todo lo que pinto, lo pinto con base en referencias siempre, o sea, lo cual no me pasa tanto cuando escribo y creo que por eso me pasa algo muy curioso y es que para mí, cada vez que yo dibujo es porque estoy bloqueada con la escritura. Para mí el dibujo casi nunca viene con un bloqueo, porque el dibujo es algo muy fácil de hacer. Buscas una referencia, empiezas a pintar, si te sale mal, confías en el proceso, confías en que te va a salir mal y si no te gusta lo descartas y sigues con otra cosa. O sea, como que para mí el dibujo no tiene este peso del bloqueo y de lo otro que sí tiene la escritura. Y creo que es importante como aprender de eso, como intentar que, que si en algún momento en tu proceso creativo, en cualquier cosa a la que te dediques, estás bloqueado, no tengas miedo a buscar inspiración en otras cosas Es necesario sí, a imitar a otras cosas, pero sin hacer plagio, obviamente, sino a transformarlo aprender. y transformarlo. Claro, porque cuando miras otras cosas, cuando miras cómo lo hacen otras personas o cuando dices, uy, qué bacano esto, quisiera crear algo parecido, Ajá, estás aprendiendo, estás creciendo tú como como creador y es muy artista. bacano. Y es muy Sí, necesario como salirse de, o sea, creo que para mí es muy necesario o fue muy necesario en su momento anular la existencia de las musas. Es como, marica, sí. no, mi musa es Harry Styles. O sea, yo escucho a Harry Styles y es como, tengo como 40.000 ideas, gracias por esta canción.
besos. La cantidad de escritos que yo tengo basados en álbumes de Harry Styles es impresionante. Los tengo todos guardados con el nombre de la canción y es como gracias Harry Styles por existir en este mundo, te adoro. Qué bacano, Es no que me pasa. a mí me pasa, es que por eso para mí es un poco difícil como separar el asunto de la escritura con la música, porque para mí están Ujú. muy vinculados en el proceso creativo. Es que yo puedo sentarme a escribir y toda la cosa, pero yo siento que si no estoy escuchando música, como que no va a fluir de la misma forma el proceso de escribir. Y por eso tengo tantas canciones guardadas y por eso tengo canciones para cualquier cosa. O sea, yo necesito la música Sí. para cualquier proceso creativo, no solo la escritura. Para cuando estoy, para cuando, cuando, para el momento en el que estoy editando fotos también, para el momento en el que estoy planeando que escribir también es como indispensable. Ujú. Entonces es como, se me hace muy complejo que las personas nieguen esta posibilidad de tener en quién basarse o quién usar como referente, ni siquiera en quién basarse, los referentes. Sí. Siento que es muy necesario y que es muy sano también porque también es aceptar que no soy un ser salido de la nada y que todo lo que tengo Ujú. encima funciona como un medio para crear, que es uno de los conflictos que yo tengo con ciertos criterios del arte de no, es que esta persona es muy original porque hizo todo esto y no tiene marica, mira, mira. Sí, y es terrible esa idea como de poner la originalidad o la creatividad como un pedestal. Sí, O es sea, no, terrible. o sea, creo que la originalidad y la creatividad son buenas, como Sí, independientemente, pero cuando ya te dicen que eres una persona muy original y muy creativa es como no, güey. y dicen como no, este man es un genio que a los 16 años creó la mejor novela del mundo y tú tienes 30 y sientes fue puta, desperdicié mi vida. Como que si hay una idea como muy tóxica del genio y Mm, de hacer las cosas rápido y de triunfar rápido cuando en realidad pues es muy difícil de conseguir y cuando la mayoría de la gente famosa está no muerta. consigue eso siendo jovencita. O está muerta. Pues Van Gogh. Van Gogh no fue Ujú. famoso sino hasta que se murió y nos enteramos de su historia y alguien dijo, ve, Sí, esto está bonito. Y eso pasa claro, pero con... entonces uno se pregunta si voy a conseguir el éxito después de morirme, entonces ¿Para ¿por qué qué? voy a crear? Claro, Claro, sí. yo supongo que la respuesta es el amor al arte y el amor Sí, a la gente y el amor al proceso pues amor. creativo. O sea, es que el proceso creativo, Claro, uno con el proceso y es creativo tiene una divertido, relación tóxica. Es una relación tóxica, pero es muy entretenido. Uno ¿verdad? O puede sea, como que estar si no, si frustrado. te diviertes, o sea, estás sufriendo, estás frustrado, estás estresado, no sabes qué hacer, pero al mismo tiempo quieres hacerlo porque es Claro, divertido. Entonces, es, es un es, proceso es- súper masoquista. pero es muy divertido también porque es el asunto de poder experimentar, no, es el asunto de Sí, poder, por ejemplo, en la pintura mancharse las manos y crear algo y decir, marica, esto me está quedando precioso. También es una cuestión de orgullo, es una cuestión de, marica, pude hacer sí, esto después de estar odiándolo con mi existencia y queriendo borrar todo. sí. No sé, a mí me parece que o sea, el proceso creativo, a pesar de ser muy tortuoso, me parece también que es muy satisfactorio al final, Ay, independientemente de... yo leí hace poco algo muy bonito sobre que el escritor es quien encuentra la relación con las palabras más complicadas que los demás. O sea, la razón por la que crea es porque tiene un problema, tiene un conflicto con esa cosa y su lucha es constantemente encontrar las palabras correctas. Lo mismo que el artista es encontrar la imagen, lo mismo que en la música es encontrar el sonido, ¿sabes? Me parece muy bacano. De hecho, tengo el libro Sí, aquí al lado. no, y Voy a buscarlo un momento. de hecho lo encuentro como acertado en cierta medida porque lo pienso como a nivel musical. Y es como, Ujú. claro, la nota precisa y la palabra precisa no pueden existir a un nivel social general, pero para la persona puede estar. Entonces yo pienso, y creo que eso es lo que vuelve a ciertos músicos y a ciertos escritores y a ciertos pintores únicos, y es como que encuentran lo preciso para ellos. Y Ujú. yo pienso, a ver, un artista que yo diga, marica, esta gente encontró la fórmula y les agradezco por encontrarla porque me hacen muy feliz. El problema es que yo tengo muchos artistas así. Entonces, yo pienso en, por ejemplo, Damon Albarn, el cantante de Gorillaz y el cantante de Blur. Ujú. Ambas agrupaciones tienen dos formas distintas de existir a nivel musical, pero en ambas está la precisión que necesita cada cosa. Y es como,
Y el proyecto solista de Damon Albarn es una cosa completamente diferente a Gorillaz y a Blur. Pero es el Sí. asunto de que en cada medio encontró la forma de expresar lo que quiere expresar. Y es el asunto de encontró la nota precisa y encontró la letra precisa y encontró todo lo preciso para que funcionara. Eso a mí se me hace hermoso cuando esas cosas pasan, cuando los artistas encuentran ese punto perfecto de creación que es como, aquí es, este es el camino. Eso me hace hermoso y lo encuentro Ujú. gratificante a la hora de escucharlo. Si supiese más de arte gráfico probablemente lo encontraría también en el arte gráfico, pero no sé casi. Pero se nota, uno lo nota cuando está viendo cosas, es Sí. como lo encontró, aquí es, y se van por ese estilo y lo encuentran ahí, encuentran toda la gratificación del mundo en hacer eso. Eso me parece precioso, cuando los artistas encuentran su punto, es precioso. Y es muy lindo también. Mira, ya encontré la cita. A ver, Quien escribe busca una forma para eso que no tiene forma y que por eso es incomprensible. Busca un continente para un contenido que se escurre o se desborda. Y lo que encuentra es una voz apenas, un susurro de lo que no se sabe decir, de lo que no se puede decir, de lo que nadie enseña a decir. ¿Por qué escribir entonces en busca de lo que se nos está negado? Para un buscador de oro, el placer está en buscar. Un escritor es un buscador cuyo placer más puro es encontrar entre miles de palabras las palabras. Esa es la única explicación que he encontrado para mí a lo largo de los años. Cuando dejamos de buscar, cuando se pacifica la relación con el lenguaje, éste deja de decir nuestra falta, eso que nos largó al camino de la escritura. Deja de decir y de decirnos, se vuelve contra nosotros. ¿Un escritor domina las palabras? Más bien se podría decir que un escritor tiene problemas con las palabras, que las ha convertido en su problema. Encuentro y pérdida permanente, palabras bailando en una boca muda. Así como quien no puede, pero de igual modo lo intenta, el escritor escribe con su deseo el posible deseo de otro. Y bueno, sí, entonces habla como que de la escritura que es un viaje, es un tránsito, etcétera. Y me parece muy bonito y muy valioso. es que sí, o sea, es que todo proceso creativo es un viaje, a Sí, fin de cuentas, porque es como todo el proceso que es frustrante, cansón, insoportable y al final como la satisfacción de que se logró. Yo creo que en cierta medida uno sí cambia un poquito después de cada proceso creativo, porque encuentra otras sí, formas, porque encuentra otras cosas, porque desecha cosas que hizo antes y que no funcionaron y como que uno se va acercando más a ese punto medio que uno quiere. Pero sí, sí, me gusta la forma en la que él lo describe, porque sí, es valioso. Creo que algo que me molesta mucho de las personas que son receptoras de arte, y no me refiero a la academia como tal, porque la academia es muy rara, me refiero más al público general, es como les frustra o les enoja que un artista explore otros medios, hablando específicamente de música. Porque yo creo que no sé si en la literatura los lectores lo notan tanto, pero en la música sí, porque vamos a volver con el ejemplo Rosalía. El hate tan impresionante que esta mujer recibió cuando escribió Motomami, cuando compuso sí, Motomami, me acuerdo. fue como, ¿por qué lo odian? Yo sigo tratando de entender por qué lo odiaron, porque claro, Sí, habían canciones que pues eran porque era como, distinto. claro, y es como, amor, ¿de qué hablan? Esto es maravilloso, o sea, sigue siendo Rosalía, solo está explorando cosas nuevas, ¿no? Que es un poco como que esa necesidad de mantener al artista constantemente en un solo punto es anular o como quitarle a esta persona la capacidad, o sea, no la capacidad porque lo pueden hacer, pero sí como reducir su proceso creativo o Sí, disminuirlo o es que no recuerdo la palabra o volverlo menos y es muy pelle porque son artistas, son personas que están escribiendo y están componiendo y están pasando por un proceso impresionante de creación sí. y tú me estás diciendo que esta persona no puede hacer lo que quiera en su proceso creativo porque a ti no te gusta, Sí, que es muy pelle. A mí eso se me creo que hace, acabas de decir algo muy valioso eso ahí, es muy y es pelle. que exactamente eso, la creatividad es como un proceso, y es un proceso, o sea, no es algo inmediato, no es algo que dé resultados enseguida, sino que a menudo requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de mucha disciplina, o sea, es, no es no necesariamente implica toda esta idea romantizada de la persona que
tiene talento y saca las cosas, sino que para ser creativo, para hacer algo creativo, puede ser una persona como cualquier otra y simplemente ser alguien que se esfuerza mucho. Mm, sí, Eh, sí, sí, es hermoso. A mí me parece muy bonito eso. a mí también. Y a mí eso es lo que me parece más bacano del arte, independientemente de lo frustrante que sea. Es como Ujú. ser capaz de reconocer en el otro todo este proceso. O sea, es que por eso también me gusta mucho la música, es que, y me gusta mucho escribir, es como, es un proceso y es como reconocer en el otro todo el trabajo que ha hecho para poder entregarnos lo que nos está entregando. Entonces Sí, a mí me parece que desmeritar a Rosalía porque hizo Motomami es la cosa más ridícula del mundo porque es un proceso creativo distinto a lo que ella hacía siempre. Y eso requiere un esfuerzo, requiere claro, dedicación, requiere un montón de trabajo, requiere mucho tiempo. Y ella es sí, compositora, y ella es productora, y ella hizo todo sola, prácticamente. Entonces, que ustedes vengan sí, aquí a llorar porque hizo una cosa distinta, no, cállense. Cuando ustedes estén componiendo, escribiendo o haciendo algo, entenderán por qué es importante que haya dado ese paso, porque significa que está explorando otras cosas que le funcionan más, pero también que puede estar más cerca a algo que ella quiere hacer con su proyecto o su proceso creativo. sí. Esa cosa es que es deshumanizarlos, no, siento que es deshumanizarlos y no me gusta, Mm. me da como una ira. Es como, ¿por qué babosos? Cállense, váyanse a escuchar otras cosas si tanto les molesta que una persona cambie su estilo. ¿Qué pasa con muchos artistas? Y es muy, pues yo lo encuentro muy molesto porque a mí me pasa mucho en mi casa que mi familia no entiende yo porque escucho música tan rara. Y es como, pues es que yo escucho música tan rara porque son los artistas que me gustan y están buscando y explorando cosas nuevas. Y yo no voy a dejar de apoyarlos porque están haciendo cosas nuevas. Lo que decíamos con Bad Bunny, que el álbum reciente no es lo que él hacía antes, pero que aún así estamos aquí porque está haciendo algo diferente y estamos disfrutándolo pese a que no sea lo que estamos acostumbradas. Sí, Eso a es mí algo. ahora mismo hay canciones que todavía no me convencen, pero ya me gusta mucho, ya puedo decir que lo amo. Yo no lo he repetido, pero las canciones que he escuchado me han gustado mucho y es como, te apoyo. Te apoyo porque me Ay, gusta tu ya, música, mira, Bad Bunny. mírate el video, te lo voy a escribir, mírate el video de Vaticano en YouTube. Es una locura, tiene un montón de referencias cinematográficas, Listo, la canción es bacanísima, es increíble. listo, la escucharé. Pero si es eso, es como, yo, puede que el álbum no pegue como pegó, yo hago lo que se me da la gana, Sí, o Un o, verano sin ti. pero hay un proceso y está explorando Mm, cosas y está haciendo cosas. Estoy agradeciendo que siga componiendo, porque si él quiere retirarse, puede retirarse y va a seguir viviendo bueno. Yo soy la que sufre que se sí, queda solo con los álbumes que me gustan. mm, Entonces, como no desmeriten al artista por los procesos creativos que tiene y hace. Son humanos, están en procesos. ¿Cuáles? Ni idea, pero procesos independientemente de. Pero sí, eso es como es que me da mucha ira cuando veo esas críticas, me da mucha rabia porque es como, pero ¿por qué no pueden disfrutarlo? ¿Por qué no pueden? No sé, no lo entiendo, es como que se me escapa, pero también supongo que es como por la forma en la que veo las cosas. ¿Tú qué piensas de lo que estaba diciendo ahorita de la recepción al cambio del público? yo no quería hablar tanto del proceso de recepción porque no me parece que esté tan vinculado, Ah, sino está bien, con algo diferente. dale. Mm, creo que una cosa que me gustaría decir es algo que habíamos discutido en el pasado y es como sobre lo de la inspiración y lo de Hemingway. ¿Te acuerdas que yo te había comentado algo así? De Re- que el man como que es un veterano de guerra y como que escribe las cosas que vive en la guerra y el montón de profesiones que el man tiene, pero, pero que sí, como que existe esa duda como de si uno es capaz de crear cosas o de tener inspiración a pesar de tener una vida aburrida, entre comillas. ok, pero la pregunta es, lo último, ser capaz de tener inspiración a pesar de tener una vida aburrida. Ujú. Sí, la pregunta estaba dirigida como hacia la idea de que para uno crear tienen que vivir las cosas. Creo que esta idea ya está bastante desmitificada Bastante, o desmentida, bastante. Porque pero igual me parece interesante, como siguiendo esa línea de que uno no necesita ser una persona inteligente o genial o alguien con un, sabes, con un talento enorme para hacer algo,
claro, eso sí facilita las cosas, pero por ejemplo, no tienes que ser un veterano de guerra, no tienes que haber viajado por el mundo para observar cosas maravillosas y para tener cosas sobre las que escribir que sean valiosas o cosas que contar, porque creo que lo más importante es ser un buen observador, saber Sí, mirar y saber encontrar en la vida de los demás o en lo cotidiano como lo valioso. También había una idea que te había comentado la vez pasada y era como que ya no la recuerdo tan bien, pero era como que hay, hay gente que cuenta cosas mucho más cotidianas y que perduran en el tiempo, sí, y otra gente que cuenta cosas épicas como de guerras o algo así que no lo hace tanto. Eh, y quiero decir que no necesitas contar grandes acontecimientos como guerras, como cosas épicas, como historias fantásticas para contar algo valioso que pueda perdurar en el tiempo. Creo que eso es un mensaje importante respecto y a la creatividad. necesario también. Ujú, Porque pues, o sea, si tú lo piensas, bueno, yo voy a hablar más de mi existencia. Mi existencia es muy rutinaria, ujú, realmente. la mía también. Entonces es como, pues yo no estoy viviendo grandes aventuras, no quiero vivirlas tampoco, a mí me gusta vivir tranquila, yo no quiero problemas. Y es como, pues yo tengo un montón de amigos que viven unas cosas súper caóticas y veo cómo se sienten y entiendo cómo se sienten, porque claro, es que el proceso creativo no es solo el asunto de poder escribir acontecimientos, sino también, o por lo menos desde la forma en la que yo escribo, ¿no? Porque yo sí soy más desde la emoción, o sea, soy descriptiva, pero también apego mucho a la emoción. Siento que ser empático con las cosas de los demás también ayuda mucho, porque es que, claro, tú no tienes una vida movidísima, súper caótica o súper épica o súper lo que sea, que es que a mí esa idea también me parece como nean, la mayoría de escritores tuvieron vidas tranquilas. O sea, es Sí. como, güey, son personas sentadas escribiendo. Yo estoy completamente segura de que es el proceso creativo más aburrido de todos. Porque no te ensucias, porque no te estás escribiendo. O sea, es aburrido el proceso. Entonces, como que requiere mucha Sí. tranquilidad también el poder escribir, a mi parecer. Ujú. Y soledad, sobre todo, como que Sí, nadie va a ayudarte. Te toca a exacto. ti Es solo como el proceso, sentarte y pasar eso. es el proceso creativo, creo yo, más aburrido y solitario de todos, en Mm, cierta medida. Claro, entonces siento que también es un asunto de empatía y de entender cómo el otro se siente en su historia. sí. Porque creo que lo que vuelve, por ejemplo, estas historias que son como muy cotidianas o muy del común, que no son como épicas como El Señor de los Anillos o cosas así, es justamente el asunto de que tocan esta cotidianidad que todos viven, a fin de cuentas. Es que Ujú. el 90% de la población tiene una vida tranquila Sí. y rutinaria. Bueno, no sé si el 90%, porque gran parte de la población es pobre. Bueno, entonces, sí, Returbio. quita, o sea, quita lo tranquila, pon rutinaria. Ok, sí, mejor. Porque la vida de una persona pobre es rutinaria en el sentido de que tiene que ir a trabajar todos los días. Eh, Sí. si tiene trabajo y si no, pues es rutinaria en el vamos a ver qué hacemos para poder conseguir plata. Es rutinaria. Entonces el Ujú. 90% de la población tiene una vida rutinaria. Sí. Y creo que el asunto de entender esta cotidianidad y esa rutina es lo que vuelve ciertos escritos tan buenos. Es porque la persona vive estas cosas constantemente. Y las personas lo entienden porque es algo en lo que están parados todo el tiempo. Que a mí me parece Mm, brutal, la verdad. sin sí. desmeritar, sin desmeritar las cosas fantásticas, porque yo las disfruto mucho también. Obviamente son muy buenas y tienen también su Sí, también está la complejidad. idea de que en lo fantástico hay un análisis muy crítico de la realidad, como que para crear un mundo fantástico tienes que saber muy bien cómo observar el Sí, comportamiento del mundo real de algún modo también, claro. como que Y no está desligado de nada. que supongo que también por eso El Señor de los Anillos pegó tanto y pegó tan bien, o porque Star Wars pegó también en su momento. Porque son críticas, realmente. Porque Star Wars tengo entendido que está basado en todo este asunto de los judíos y todo el asunto de la Segunda Guerra. Aunque El Señor de los Anillos tiene una edad medieval. Sí, pero
yo hablo de Star Wars porque sé, yo El Señor de los Anillos no he leído. Ok. He pecado como lectora de cosas fantásticas. La verdad, tengo que leerlo, es una cosa que está ahí. Pero, Sí. pues, por ejemplo, Star Wars es como todo este asunto de la crítica a la guerra y el cómo los judíos la pasaron mal en todo este proceso. Y muchas historias. Pues, los Juegos del Hambre, ¿eh? O sea, los Juegos del Hambre. Sí. Eh, Muchas distopías o muchas historias fantásticas están hechas tanto crítica, tanto como una forma de entender el mundo en el que estamos, de construirlo y tratar de crear algo mejor a partir de, o volverlo todo aún peor, porque todo es posible. Y Ujú. siento que lo fantástico también tiene su mérito en su... siento que es más difícil escribir fantasía, que ambas tienen su complejidad, pero el poder crear un mundo fantástico bien construido es Sí, difícil, tiene mucho mérito. es muy difícil. Y es como, ¿cómo hacen esto? Me encanta. Pero sí es Sí, requiere mucha planeación. Pero sí, yo estoy de acuerdo en esta, me super salí del tema, pero estoy de acuerdo en esta idea de que no es necesario tener una vida súper estrambótica para poder escribir bien, o que Sí. hay que vivir las cosas para poder escribirlas. Ujú. No es necesario, Creo que lo que se requiere es tener mucha sensibilidad y mucha demasiada, observación, mucha capacidad de demasiada. observación. Eso sí, creo que todos los artistas necesitan como ese nivel de sensibilidad para poder hacer Sí. las cosas bien, supongo. Obviamente hay cosas que no necesitan, hay estilos musicales que no necesitan. No sé si en la literatura, tú me dirás, tú que conoces más de literatura y de pintura, no sé si en ciertas formas de pintar o de crear imagen o de crear escritos se necesite como ese nivel de sensibilidad, porque pienso en el reggaetón y es como que no me cabe en la cabeza, pero al mismo tiempo es como es un tipo de sensibilidad distinta, ¿no? Porque Mm, A ver, yo creo que en todas las artes sí, sí sí, es necesario un nivel de observación muy grande, pues claro, claro. independientemente de cuál sea. Por esto de que te decía de que se necesita una relación conflictiva, ya sea con las palabras, con los sonidos, con las imágenes, ¿sabes? Y necesitas, por ejemplo, cuando pintas, necesitas observar muy bien la forma de los objetos, entender cómo se comportan, cómo cae la luz sobre ellos, cómo si se mueve un objeto, cómo cambia, por ejemplo, sí, todos necesitan mucha observación. Sí. Y sobre todo, si quieres transmitir algo por medio de esas cosas que creas, como los sonidos, las imágenes, las letras, también debes saber muy bien que, no sé cómo decirlo, o sea, tienes que saber cómo, esto va a sonar muy técnico y lo siento, cómo el lenguaje, cómo los sonidos, cómo las imágenes pierden sus funciones prácticas, sus funciones de significar directamente, de comunicar eh, algo inmediato y pasan a ser algo distinto. Oh, Esa es entiendo. la forma más sencilla No, de sí. la que puedo hablar de la desautomatización. Lo que quiero decir, para alguien que no lo entienda muy bien, es que en la literatura el lenguaje ha dejado de ser el lenguaje cotidiano. Ya no te quiere decir, por ejemplo, la palabra flauta. Ya la palabra flauta no necesariamente significa flauta, sino que la flauta puede Ser otra querer cosa. decirte otras cosas. Sí. Ajá. Y eso es como que lo importante, como no solamente saber leer la realidad, sino saber leer como las formas en las que la realidad se resignifica por medio del arte y qué puede decirse por medio de lo aparente, algo así. Creo que acabo de llegar con esto que dijiste a una conclusión muy extraña y estás en todo tu Dale. derecho de mandarme a la mierda. Pues entonces eso significaría que el reggaetón debe ser uno, o sea, a pesar de que el reggaetón es uno de los géneros que tiene como más productividad, nivel se produce mucho, para mí en el reggaetón es muy difícil encontrar canciones que peguen de verdad. En el asunto de que contagien esta vibra de vamos a pasarla bien, vamos a perrear, vamos a cantar y vamos a gozarla. Por lo menos a mí me pasa cuando yo Sí. escucho reggaetón. Entonces en esa medida el reggaetón es igualmente difícil de componer en el aspecto de
lograr transmitir esta emoción de felicidad y de fiesta y de playa. Básicamente acabo de tener como esta conclusión acá de, pues sí tiene sentido, porque la mayoría de las canciones que yo escucho de reggaetón me gustan es justamente porque me logran transmitir esta alegría, esta cosa de fiesta. Sí, yo creo que es válido y creo que aplica también con el reggaetón Sí, triste. De hecho, yo sí, empecé a respetar el reggaetón gracias a que descubrí el reggaetón triste, porque me sorprendió que mediante unos sonidos alegres o unos sonidos que evocan como la fiesta sabes, todo esto, sí, se pudiera conseguir transmitir tristeza, que es una emoción asociada como a unos sonidos completamente distintos como el piano, como, sí, sabes, como la sí, voz melancólica. Y en cambio uno ve a las reggaetoneras, Bad Gyal, como gente así, se tan gana súper. transmitiendo, sí, transmitiendo como con música muy alegre, entre comillas alegre, emociones que son mucho más complejas en el sentido de tristes. Y pues, o Y sea, sí, y como es que que también, o sea, y es que también el asunto de transmitir felicidad es muy complejo. O sea, yo aquí pensando, sí, claro, también. o sea, Por ejemplo, el álbum de Un Verano Sin Ti es todo como muy alegre y muy y triste, me sorprende mucho. sí, Porque a mí, por ejemplo, para mí fue capaz de evocar la sensación de estar sentado en la playa, escuchando música y viendo el mar. O sea, y me claro. parece tremendo lograr eso. Y siento que es un mérito que muchas canciones de reggaetón se merecen, es que transmitir cosas es muy complejo, lograr que una persona conecte con Sí. ciertas O formas de la arte es canción muy difícil. de Si veo a tu mamá, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, es como que mierda Esa tan canción no te parece triste. como, sí, verdad, O sea, y es es muy la alegre. letra es súper triste, pero es como estamos tristes y estamos en diciembre y no hay nada que hacer porque hay que celebrar el año nuevo, gordas. O sea, es Sí, como... Y pues, o sea, tienes razón en eso, o sea, era una duda como súper legítima, pero es cierto lo que dices. Y también es cierto que lograr transmitir en el arte es muy difícil y que el reggaetón, sí, siendo un género tan mainstream y tan mega productor como es, tenga canciones y tenga álbumes que logren transmitir lo que transmiten, me parece muy meritorio, aunque las personas digan que el reggaetón es una basura, se pueden ir al carajo, es un proceso creativo también y tiene su dificultad. Vayan y compongan una buena canción de esa es la reggaetón. conclusión. Esa es la Esa es la conclusión. conclusión del capítulo de hoy y Esa es me la parece muy conclusión. buena. A mí también es necesario otorgarle los méritos a quien le pertenecen, que Bad Bunny lograra transmitir lo que Sí, transmite. Si ve a tu mamá y todo el álbum de Un Verano Sin Ti de la forma en la que lo transmiten es meritorio. Que sí, lo las es. canciones de Don Omar sean tan buenas es meritorio. Ujú. Son artistas, aunque a ustedes les caiga mal el reggaetón, son artistas y pueden llorar lo que quieran llorar. Se puso bélica Luisa. Sí, es que a mí me da mucha rabia cuando es lo mismo que me pasó con lo de la Rosalía, es como, nea, como que el reggaetón no es música. Ustedes de dónde saben que aunque no es música, en el Sí, estoy sentido muy de acuerdo. técnico es música. O sea, en el Sí, sentido teórico es música. Y en el sentido sí, creativo también. es que Fin, llorones. tenemos que hablar en estos días de esto, que íbamos a hablar del reggaetón. Sí, es súper necesario Pero porque mi hipótesis es como que confunden la cuestión de la calidad con el gusto personal. sí, y pues o sea, Sí, como una persona que escucha muchos géneros musicales y que escucha música de la India también, o sea, una persona que escucha mucha música en general, o sea, que escucha música de todos los lugares que encuentre y que encuentre fascinante, decir que el sí, reggaetón no es música es absurdo, es que es absurdo. Yo y que no hay un proceso creativo tras el reggaetón también lo es, y que el reggaetón no transmite cosas también lo es, que muchas personas sean felices escuchando reggaetón ya debería sí, decir algo. En fin, en fin, esta es una pelea que tengo desde el bachillerato con la gente, con sí, los rockeritos, esos dos pendejos. sí. Y esta pelea Estoy de acuerdo. sí, sí, me encanta que estemos de acuerdo, es necesario, yo necesito gente que esté como a favor conmigo porque no tiene sentido pelear por eso, es como, Y no tiene sentido el hate que uno recibe por escuchar reggaetón. yo Como que tampoco lo alguien, entiendo. por ejemplo, amigos míos, los hermanos míos, me escuchan escuchando reggaetón y como que se burlan. Y no tiene sentido. No tiene sentido como la poca tolerancia que existe hacia Yo no el hecho de que alguien entiendo, escuche no reggaetón. entiendo tampoco y es como, nea, puedo escuchar a Beethoven y puedo escuchar a Bad Bunny. Sí, como diría el famoso Bad Bunny, yo hago lo que se me da la gana. Sí, como mierda. Pero sí, o Y sea, bueno, sí, en fin, el reggaetón también tiene su mérito a nivel creativo y a nivel de originalidad cuando los artistas hacen bien las cosas y hay muchos artistas en el reggaetón que lo hacen bien. sí. Y bueno, conclusión, Vean al creen Chombo, cosas. primero ¿Qué? vean al Chombo que él habla de este asunto del reggaetón como productor de reggaetón y segundo, escriban, creen y sean felices creando, aunque el proceso Dibujen, sea hagan difícil. música, observen el Escriban, mundo.
pinten, tomen fotos, hagan lo que consideren Sí, que se apega más a su forma de crear y ver el mundo. Eso sí. es importante. Aunque sean oficinistas, aunque hayan estudiado Sí, ingeniería industrial, ustedes, creo que la creatividad en general es muy terapéutica, como el demasiado. arte en general es Es terapéutico muy catártico. y que puede mejorar mucho su vida. Y los puede hacer muy felices también. Les Y puede dar mucha consuman arte de satisfacción. los demás, apoyen a los Sí, artistas, es muy apoyen a los importante. artistas, es necesario. Hay muchos artistas que son muy buenos que no tienen suficiente mérito porque no los apoyan. No los Ah, escuchan, sí, no los... ah, Y bueno, muchas bien, gracias. muchas gracias por Gracias a Luisa, escucharnos. Ahí, gracias a ustedes. ahí perdonan la discusión, entre comillas, discusión de los últimos 5 minutos. Es un veneno que tengo en el pecho desde hace mucho tiempo, pero Es un hablaremos de eso veneno que después. llevo dentro, en la sangre metido. Bueno, Bueno, disfruten el capítulo, espero lo encuentren entretenido. No se ofendan, espero no se exacto, ofendan, es como lo más importante, son opiniones, cada quien verá qué hace con su existencia. Y nos exacto, vemos el próximo lunes. exacto. Besos. Chao. Chao.